La da da dee da 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 da. La da da dee da 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 da. La da da dee da 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 da. Bienvenidos. El siguiente video es un video ilustrativo sobre un sensor de humedad. Esto como parte de un proyecto de la materia de instrumentación dictada por el docente John. Vamos a resaltar unos conceptos sobre un sensor o un detector de humedad. En este caso sabemos que un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud física o química del exterior. En nuestro caso, la variable se llamaría variable de instrumentación. Para transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular por medio de este. Por su parte, se denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua que haya en el aire, pero en este caso vamos a ampliar el término humedad y hace referencia a la cantidad de agua presente en un cuerpo. Ahora bien, debemos saber que la importancia de medir humedad radica en su participación todo esto en procesos industriales. Con el solo hecho de que la atmósfera contenga humedad, hace que por lo menos se estudie su aspecto en el almacenamiento de operación de los distintos productos y dispositivos. El alcance de la humedad que puede tener la humedad en un proceso industrial puede variar. Esto es esencial que al menos sea muy monitoreada y controlada si es el caso. He aquí tipos de dispositivos de humedad como sensores. El primero es mecánicos. Estos aprovechan los cambios de dimensiones que sufren ciertos tipos de materiales en presencia de la humedad. Un ejemplo de esto serían las fibras orgánicas o sintéticas, el cabello humano, entre otras. Basados en sales higroscópicas, deducen el valor de la humedad en el ambiente a partir de una molécula cristalina que tiene mucha afinidad con la absorción de agua. Por conductividad, la presencia de agua en un ambiente permite que a través de unas rejillas de oro circule una corriente, ya que el agua es buena conductora de corriente. Según la medida de corriente se deduce el valor de la humedad. Capacitivos. Se basan sencillamente en el cambio de la capacidad que sufre un condensador en presencia de una humedad, descargándose o sin descarga. Infrarrojos. Estos disponen de dos fuentes infrarrojas, lo que hacen es absorber parte de la radiación que contiene el vapor de agua. Los resistivos aplican un principio de conductividad de la Tierra, es decir, cuanta más cantidad de agua hay, más muestra más alta de conductividad de la Tierra. He aquí la descripción de cómo usar un sensor y en qué caso se usa un sensor de humedad. El sensor de humedad se usa siempre que sea necesario detectar la humedad del aire. El sensor de humedad se usa, por ejemplo, junto con un regulador para tener una humedad constante en un laboratorio. Este sensor se usa cada vez más en el sector de la técnica de calefacción, ventilación y climatización, así como los procesos de producción que requieren un control de la humedad. Con frecuencia, además de medir la humedad, también es necesario medir la temperatura. Algunos sensores de humedad de PCE Instrument ofrecen una medición combinada de temperatura y humedad integrado. Todo esto en el mismo sensor de humedad. Normalmente se conecta el sensor de humedad a una unidad de control separada, ya que ésta convierte la magnitud física
de la humedad en el aire en una señal eléctrica normalizada que se envía a la unidad control. Esto permite, por ejemplo, activar una alarma al sobrepasar un valor límite o desactivar un ventilador. He aquí unos tipos y referencias de sensores de humedad. El primero es el PSE MWM, que funciona a 240 amperios. Este sensor se ha desarrollado especialmente para la medición de humedad mecánica o granel. Este sensor de humedad se monta en dispositivos, silos, cubas, distribuidores o cintas transportadoras. Los materiales que se presentan como mercancía o granel o masa corriente tales como fibras, grava, serrín, cenizas, volantes, minerales, virutas, superficies hasta de 5 centímetros cuadrados, etc. Se puede medir de forma continua y no destructiva. La variante es un sensor de plancha de longitud de 200 milímetros con un rango de medición del 0 al 100%, con un error permitido absoluto de delta igual a 0.02 más 0.025 watts, rango de temperatura operativa entre menos 20 grados centígrados y más 45 grados centígrados. El sensor de humedad PSE MWM230 es una herramienta universal para la medición de humedad industrial. Con este sensor de humedad podríamos medir una línea de amplia variedad de medios líquidos y sólidos. Entre su rango de operación y de medición es entre el 0 y el 100%, un error máximo permitido absoluto del 0.2 o de 25 miliwatts. Rango de temperatura operativa hasta entre los 0 grados y los 90 grados centígrados, ambiente industrial estándar. O un rango de temperatura superior de los 0 a más 115 grados centígrados. En uso de instalaciones de secado de madera es entre 0 y 250 grados centígrados. Su fabricante es PSE Instrument. Mediante un diagrama de bloques explicaremos cómo es el funcionamiento de un sensor de humedad. En la entrada del diagrama de bloques está la entrada de referencia o rango de humedad. Esta a su vez va dirigida a un sistema de control. El sistema de control va dirigido a una bomba y la bomba va a un tanque de agua. Entre su salida y la entrada negativa, en este caso de nuestro diagrama de bloques, sería conectado un sensor y un amplificador, que nos conlleve a una salida. Este es el correcto funcionamiento de bloques básico para un sistema de sensor de humedad.